los radioyentes de este su programa La Voz del Obispo. Me alegra grandemente el poder nuevamente estar con ustedes y que ustedes me permitan entrar a sus hogares para dar inicio pues a una vez más este programa en este tiempo especial de Pascua. La Pascua pues es celebrar el paso del Señor y hay muchas maneras de celebrar la Pascua. Las fiestas religiosas deben a nosotros como creyentes deben llenarnos. Una de las cosas características de nuestro pueblo es que es creyente, así como era el pueblo judío. El pueblo judío era fiel a Yahvé, su Dios. El pueblo nuestro también debe ser fiel a Dios. Eh, Hay mucha gente, por ejemplo, que de repente no participan o no quieren participar de estas celebraciones. Entonces, viven pues su mundo al margen de las partes religiosas. Estos días conversando con los seminaristas, con un grupo de seminaristas, estamos pues estudiando algunos textos pontificios y veíamos esa situación, el tema de que muchos se van alejando de Dios, sobre todo la juventud, sobre todo los niños, porque faltan hogares que infundan en sus hijos lo que es la verdadera religión. Faltan padres y madres. Entonces, qué importante es que también en la formación de la iglesia, también en, en todo esto, se incluya pues este elemento importante de educar a los hijos en la fe. La educación en la fe es algo importante. ¿Y esto por qué es importante? Porque uno no sabe en qué momento de la vida uno puede tener, por ejemplo, un momento difícil. Un momento difícil, una enfermedad, por ejemplo. Y en esa enfermedad, si yo tengo a Dios, yo puedo sobrellevar esa enfermedad. Si yo no tengo a Dios, pues lo que viene es sufrimiento y dolor. Y el sufrimiento y el dolor con Dios se pueden sobrellevar. Y a través de esa situación difícil que es una enfermedad, se puede sobrellevar esa situación tratando pues de que Dios entre en mi vida y se haga dueño de esa enfermedad. Entonces, ante esta situación, por ejemplo, es importante que los padres inculquen enseñanza religiosa a sus hijos, pero no solamente enseñanza, sino que lo lleven al templo, que le enseñen a valorar lo que ellos conocen, la adoración al Santísimo, el Santo Rosario, la lectura de la palabra de Dios, la lectura de vida de santo. Eso es importante que los padres vayan inculcando en los hijos, que tengamos una cultura religiosa que no hay. Son muy pocos, sí se da, pero son muy pocos. Hay mucha gente incluso que va a misa todo el domingo, pero que ignoran gran parte de lo que es la doctrina o de lo que es la fe cristiana. Ignoran muchas cosas. Y pueden ser personas que van a la iglesia y pueden participar en la Eucaristía Dominical y sentir que es un compromiso de misa los domingos, pero fácilmente de repente, deja de ir a misa. Y dejan de ir a misa. O fácilmente hacen otras prácticas que son contrarias a la fe cristiana. Por ejemplo, leer las cartas, leerse la mano, eh, asistir a brujos y curanderos, confiar en el horóscopo, o sea, tantas cosas que son para mí insignificantes, pero que la gente sí le da una importancia muy grande. Entonces, qué importante es que nosotros tengamos claridad de, de entender que nuestra misión, nuestra vocación como cristianos es otra. Y eso tenemos que entenderlo nosotros, eso tenemos que vivirlo nosotros, y eso tenemos que hacer que se vaya dando nosotros, en nuestra vida, en nuestras parroquias. Entonces, también los seminaristas están visitando casas en algunas barriadas aquí en Santiago, unos otros están en parroquia. Y la sorpresa de ellos ciertamente es esa. La sorpresa de ellos es que la gente necesita. Y a veces dice que han pasado en una casa 2 horas conversando con la familia.
Y se dan cuenta pues que la gente tiene dudas, quiere aclarar dudas. Entonces necesitamos que la fe cristiana no solamente sea la fe cristiana del Nazareno, o la fe cristiana, el próximo domingo vamos a celebrar el Señor de los Milagros, la fe cristiana de la Medalla Milagrosa, sino que la fe cristiana constante, frecuente, allí en casa, en familia, que no solamente sea de año en año. Hay otros que ni siquiera la Medalla Milagrosa, ni a Jesús Nazareno, ni el Señor de los Milagros, sino solamente a entierro de muertos y más nada. Entonces, eso no es fe cristiana. La fe cristiana exige un compromiso. La fe cristiana exige del hombre una respuesta. Y por eso, qué importante es, queridos hermanos, que nosotros entendamos nuestro compromiso cristiano. Nosotros tenemos, gracias a Dios, 34 seminaristas, se han retirado algunos ya. Siempre pasa eso, entran una cantidad y se van retirando, no sienten que esto no es lo suyo y bueno, ya pues el estar acá es diferente al estar en casa, porque acá tiene que someterse a una disciplina, tiene que someterse a un horario, tiene que someterse a cosas que quizás ellos dicen, no, esto quizás no es lo mismo y se van. Entonces, eso es normal, eso no todo el muchacho que entra al seminario es que va a ser sacerdote, no entra, pero algunos se retiran. En esa situación que toca vivir, en esa situación que corresponde, entonces tenemos nosotros que saber que Santiago, con la población cristiana que tiene, católica, no es porque tenga 34 seminaristas, es porque tenga más de 50, más de 60, quizás llegando a 100. ¿Por qué? Porque en la familia se bebe lo que es la fe cristiana y se conoce la importancia y la necesidad de un sacerdote. Eso es importante. Eso es lo que nosotros tenemos que vivir y tenemos que hacer que las cosas se procuren pues hacer la mayor cosas correctamente. Entonces, queridos hermanos, tenemos nosotros que luchar para que nuestra fe sea conocida. Pero ¿dónde va a ser conocida? En familia, en familia. Hoy, por ejemplo, alguien inventa una iglesia y hay gente que le sigue. ¿Y por qué le sigue? Le sigue porque tiene necesidad de Dios. No le sigue porque el otro es un gran líder, porque el otro habla bien, o le sigue porque quizás ese pastor le dedica tiempo, quizás ese pastor le visita, quizás ese pastor esto hace más que nosotros los cristianos. Entonces yo le decía a los seminaristas, porque la gente está sorprendida pues que los seminaristas le visitan, digo, pero es que ese trabajo lo tienen que hacer también los laicos. Los laicos tienen que organizarse en su comunidad, en su barriada, pasear la Virgen, rezar el rosario, hacer comentar la palabra de Dios, hacer un momento de oración en familia. Los vecinos tienen que hacerlo. Eso no solamente que el padre vaya a hacerlo, porque aquí somos 300, pues, casi 400.000 habitantes de Veragua y nada más tenemos 50 sacerdotes, algunos ya mayor. Entonces, eh, por más que ellos quieran hacer las cosas bien, sin embargo, una parroquia de 50.000 habitantes, aunque haya 4 sacerdotes, 50.000 habitantes, estamos hablando de casi 10.000, 12.000 por sacerdote. Entonces, no es fácil que el sacerdote atienda. Un día normal pueden haber 4 funerales y ya cada sacerdote le toca un funeral, más otros compromisos que ya se tienen, de una fiesta patronal, de una de una misa ya de compromiso. Hay parroquias, por ejemplo, que ya tienen fijo, por ejemplo, si la fiesta patronal es el 12 de diciembre, la Virgen de Guadalupe, todos los 12 de cada mes van a esa comunidad. Entonces cada mes van a esa comunidad. Y hay comunidades que necesitan que se visiten, no cada mes, sino cada 2 veces al mes. Eso se necesita. Entonces el sacerdote muchas veces no puede llegar a toda la gente. Tenemos religiosas, tampoco pueden llegar a toda la gente. Las religiosas también son escasas. ¿Y por qué son escasas? Porque hay necesidad de, de, de más religiosas. Las muchachas tampoco quieren responder a la vocación, a la vida consagrada. Entonces, ciertamente es un problema que tenemos que entender. Tenemos que entender que todos tenemos compromiso de que la fe cristiana se promueva, de que la fe cristiana sea conocida, de que la fe cristiana las personas pues
procuren hacer las cosas correctamente. Queridos hermanos, el domingo eh, primer domingo de mayo, tenemos un encuentro, pues como siempre, con el Señor de los Milagros en la mesa. Se ha estado celebrando la novena. Sé que muchos peregrinos llegarán a encontrarse con el Señor de los Milagros. Y eso es importante que nosotros entendamos que tenemos que responder a Dios. Responder a Dios de cualquier manera, de alguna manera, ante la situación que estamos viviendo. Hay mucha gente que pues ante esta situación difícil, porque estamos viviendo una situación difícil, buscan a Dios y van allá a encontrarse con el Señor de los Milagros. Pero yo digo, no queremos una fe de que sea así como anualmente, sino una fe de compromiso. ¿Qué puedo hacer yo por mi iglesia? ¿Qué puedo hacer? A veces, por ejemplo, muchas personas pueden decir, bueno, es que yo no soy de hablar mucho, pero puedes acompañar a tu esposa y que hable tu esposa, y que visite a una familia, y que le lleve el rosario, y vamos a rezar el rosario nosotros, estas dos familias, para pedirle a Dios que nos ayude, para pedirle a Dios que proteja a nuestra familia. Muchas veces decimos, no, es que los jóvenes son así, es que los jóvenes no se han formado en la fe cristiana. No es que los jóvenes sean mundanos, sean pecaminosos, sean pecadores. No, es que los jóvenes no se han formado en la fe cristiana. Yo conozco muchos jóvenes que han respondido a esa fe cristiana y de verdad es que son diferentes. Son diferentes. ¿Por qué? Porque han bebido en el hogar. Han bebido en el hogar esa fe cristiana que es necesaria beberla y que es necesaria alimentarse. Vamos a leer el Evangelio que corresponde a este domingo. Ya estamos en el domingo quinto del tiempo ordinario, tomado de Juan capítulo 14, versículo del 1 al 12. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no os lo había dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieras a mí, conocieras también a mi Padre. Ahora, ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Como dices tú, muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí mismo, él mismo hace las obras, creedme. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no, creed a las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Ya Jesús está anunciando su ascensión al Padre. Entonces, es importante que ya pues dentro de poco vamos a celebrar la fiesta de la Ascensión, luego Pentecostés, y así pues ya prácticamente vamos culminando el tiempo de Pascua, porque ya este domingo es el quinto domingo de Pascua. Es decir, que ha pasado ya cerca de 35 días de la resurrección del Señor, y el tiempo pasa volando. Entonces hay varias cosas importantes en esto. Una es la actitud, lo que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, Jesús dice: yo soy todo. Yo soy el camino que ustedes deben seguir. Yo soy la verdad. Dios me ha enviado a mí porque Dios les ama a ustedes. Yo soy la verdad y lo que le digo es verdad. Yo soy el camino que conduce a Dios. Si cumples mis mandamientos, si lees la palabra de Dios, si haces lo que yo digo, entonces tú estás por el camino correcto. Yo soy el camino que conduce al Padre. Qué importante es esto. Pero es interesante que le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y Tomás le dice: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿qué vamos a hacer?
saber el camino. Y Jesús le indica que Él es el camino. Y Felipe le dice, Señor, pero muéstranos al Padre. Y dice, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y el que me sigue a mí hace las obras que yo hago y aún mayores. Qué interesante es esto. El hombre está en el mundo porque Dios ha querido. Y ha querido porque le quiere encomendar una misión. Y esa misión que Dios le encomienda, el hombre tiene que hacerlo de la forma más correcta. Por eso que importante es que tengamos nosotros ese encuentro con ese Jesús que está con nosotros, que camina con nosotros y que está en medio de nosotros. Por eso, queridos hermanos, aprovechemos pues cada instante de nuestra vida. Yo sé que hay mucha gente que sigue este programa. Aprovechemos cada instante de nuestra vida para estar más cerca de Dios, para buscarle a Dios. Aprovechemos cada instante de nuestra vida para descubrir ese camino que conduce a Dios, para descubrir esa verdad que nos revela a Dios en Jesús, y para descubrir la vida en Dios. La gente busca, yo ayer veía, estaba viendo un noticiero internacional, y en ese país hay mucha masacre, muchas cosas feas. Entonces chateaba con un amigo de ese país, y digo, oye, que se ha calmado la violencia y que no lo están dando en las noticias, pero en mi pueblo eso fue no fue matadera, fue masacre lo que se ha dado en 2 días aquí en mi pueblo. Entonces yo, pues María, están precisamente la gente matándose por la ambición del dinero, por el narcotráfico, porque la gente no es veraz. Entonces, nosotros tenemos que rezar mucho por nuestro país. Tenemos que rezar mucho por nuestro país para que en nuestro país las cosas caminen como deben ser. Para que los grandes no busquen solamente el poder por el poder, sino que busquen el bien de la gente, el bien de la humanidad. Vamos pues a pedirle al Señor que nos ayude a descubrir el verdadero camino que es Dios, la verdadera vida que es Dios, y la verdad única que es Dios. Por eso vamos pues a pedirle, y les pido y les encomiendo a que ustedes procuren pues rezar y caminar según la verdad. Y que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.